Bien, hoy día vamos a avanzar un nuevo tema para tener estas dos clases últimas de práctica. Y este tema tiene que ver con lo que es el concepto de herencia, que está en el libro de Primer Objetos, más o menos en el capítulo 8-9, ¿ya? A ver, dentro de lo que es la programación orientada a objetos, existen propiedades, ¿no?, que nos permiten modelar problemas del mundo real a través de abstracciones que me van a permitir representar cierto problema para poderlo resolver. Hasta el momento nosotros hemos estado identificando tipos de objetos que forman parte del problema y que a su vez son los indicados para resolver el problema, ¿no? Habíamos visto que estos tipos de objetos se los modela a través de una clase que tiene la finalidad de identificar el conjunto de características esenciales de este tipo de objeto para resolver el problema que estamos analizando. También se había dicho que para poder modelar de manera adecuada una realidad o representar una realidad, es ideal que los atributos de los objetos sean encapsulados. Y esto porque en la realidad es muy raro que un objeto muestre de manera abierta el conocimiento o lo que tiene dentro en el pensamiento, a menos que tú le pidas o le preguntes o le pidas hacer algo. Entonces este objeto probablemente te va a demostrar de forma directa o indirecta su conocimiento. De esa forma se modelan los objetos en programación orientada a objetos y por esa razón existe ese concepto que se denomina encapsulamiento, que permite a un objeto ocultar información para el uso desde afuera, para su uso desde afuera, ¿no? Y en general, la información que nos interesa muchísimo encapsular cuando se modela un tipo de objeto vienen a ser los atributos, ya que los atributos representan el conocimiento de un objeto. Entonces, importante dentro de lo que es programación orientada a objetos, esta propiedad del encapsulamiento, ¿ya? Otra de las propiedades muy importantes o interesantes dentro de este paradigma de programación viene a ser este concepto de herencia, que me permite definir otro tipo de relacionamiento que pueden existir entre tipos de objetos. Hasta ahora nosotros hemos visto que los problemas se resuelven dentro desde un punto de vista o desde el enfoque orientado a objetos a través de la interacción de los objetos de tu modelo. Entonces, puede que un objeto necesite interactuar y utilizar las prestaciones de servicio de otro objeto para poder hacer bien su trabajo. Y a este relacionamiento entre los objetos se denomina interacción, lo cual es completamente válido. Fíjense, los objetos interactúan entre sí para poder resolver un problema. Y eso también sucede en la vida real. Ese tipo de relacionamientos nosotros los hemos modelado con la flechita entre las clases, ¿no es cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, que que el juego piedra, papel, tijera tiene jugada, tiene jugador, ¿correcto? Y el jugador a su vez puede generar una jugada, ¿ya? Y esa clase de relacionamiento se denomina interacción. En este tema, lo que nosotros vamos a ver es que hay otra forma de relacionar los tipos de objetos y que tienen que ver
más bien con los niveles de abstracción o con lo que representa conceptualmente cada tipo de objeto en un nivel de representación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que vamos a tratar de investigar es que cuando nosotros modelamos una realidad, un problema, digamos, este problema obviamente va a tener límites en el sentido de que probablemente va a tener un dominio o un ámbito de acción, ¿ya? Entonces eso me va a determinar un límite de observación de los tipos de objeto que yo puedo encontrar. Y la idea es que cuando tú identificas tipo de objeto A, tipo de objeto B, tipo de objeto C, digamos, en un problema, estos tipos de objetos a su vez deberían relacionarse para poder resolver problemas. Es muy raro que tú cuando modelas un problema para resolver o que el que se quiere resolver, identifiques un tipo de objeto que está completamente aislado del resto de los objetos o del resto del tipo de objetos que es identificado. Eso es muy, muy poco común. Incluso hasta se podría decir que es raro. Por lo tanto, siempre los objetos que en el futuro van a participar en la solución del problema se relacionan. Una de ellas es la interacción. La otra, fíjense, es la herencia. ¿Y cuándo generas este tipo de relacionamiento? Cuando tú puedes observar. Hay varias maneras, ¿no?, de encontrar este relacionamiento. Una de ellas es cuando tú observas que hay más de un tipo de objeto que pueden tener características esenciales, que a su vez parte de esas características esenciales en dos tipos de objetos son iguales, ¿de acuerdo? O comparten un conjunto de características esenciales, dos tipos de objetos distintos, pero no son el mismo tipo de objeto, ¿de acuerdo? Pero hay cierta parte de sus características que comparten. Eso es muy interesante. Eso quiere decir que probablemente estos dos tipos de objetos tienen un tronco común, ¿ya? ¿Y cómo es que podríamos relacionar estos conceptos? Es a través de esta relación de herencia. Entonces, fíjense, un ejemplo que todo el mundo entiende es este que está en la diapositiva. Te dice, por ejemplo, un triángulo, rectángulo, círculo, comparten varias características, ¿cierto? Si es que nosotros los observamos desde el punto de vista de una figura en el plano bidimensional. Entonces, ¿qué comparten todos estos tipos de objetos? Si bien es cierto, son diferentes, pero comparten cosas. Por ejemplo, a ver, ¿qué tiene todo triángulo, todo rectángulo y todo círculo? Tienen punto central. Tienen también medidas, ¿correcto? Por ejemplo, el triángulo puede tener sus lados, el rectángulo puede tener su base altura, el círculo puede estar basado en el radio, ¿sí? Que si bien es cierto, en este caso nosotros decimos, todos tienen medidas, pero cuando empezamos a analizar a detalle, la forma de explicar las medidas de cada uno de estos tipos de objetos no es la misma. Que si bien es cierto, conceptualmente tienen medidas, pues cuando empezamos a mirar un poquito a más detalle, cuál es la medida o cómo es la medida de un triángulo, cómo es la medida de un rectángulo y cómo es la medida de un círculo, tenemos diferencias, ¿ya? Pero también podemos identificar responsabilidades o prestaciones de servicio que son comunes a este tipo de objetos, a los tres que están, por ejemplo, ahí demostrados o denotados. Por ejemplo, todo triángulo debería permitir calcular el área, el rectángulo también, el círculo también. También deberían permitir calcular el perímetro, ¿correcto? Entonces, aparentemente, hay ciertas cosas de estos tres tipos de objetos que son comunes, por lo menos conceptualmente, ¿de acuerdo? Los podemos identificar como características comunes.
Y eso nos lleva a pensar que nosotros tenemos que hablar de este tipo de objetos en forma más general, sin caer en la especificidad de qué tipo de figura estamos hablando. Entonces probablemente vamos a pensar en un concepto más abstracto, de más alto nivel, que se denomine figura geométrica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros probablemente hablamos de una figura geométrica, ¿qué estamos enunciando? Fíjense, estamos enunciando como que un ámbito de figuras dentro de un contexto limitado, universal, digamos. O sea, una figura geométrica es todo aquello que es una figura geométrica. Suena medio raro, sin especificar cuál figura geométrica particular. ¿Ya? Entonces, si nosotros no quisiéramos hablar triángulos, rectángulos, rombos, círculos, cuadrados, trapezoides, paralelogramas, así, ¿no es cierto?, coma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hablamos? Figura geométrica, ¿de acuerdo? Este concepto, fíjense, existe dentro de nuestro léxico normal y más aún cuando se habla en el ámbito de las matemáticas. El concepto per se existe, ¿ya? Bien, me he sacado esto de esta definición de una figura geométrica. A ver, ¿qué es una figura geométrica desde nuestra perspectiva coloquial o normal? Todo el mundo ha debido utilizar este concepto, ¿no ve? Figura geométrica, y nos hemos quedado bien tranquilos y entendemos. O sea, lo suficiente para nosotros es entender. Sabemos de qué probablemente se está hablando. Lo que yo he tratado de hacer, fíjense, es encontrar una definición de qué es una figura geométrica en el ámbito de las matemáticas. Y me he sacado, ¿no?, de una página que está ahí abajo referenciada. Y lo que te dice, ¿no? Una figura geométrica es una representación visual y funcional, dice, de un conjunto no vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico. Interesante, dice. Es decir, figuras que delimitan superficies planas a través de un conjunto de líneas, a los cuales usualmente se les llaman lados, que unen sus puntos de un modo específico, dice. Dependiendo del orden y número de dichas líneas, hablaremos de una figura o de otra, dice, ¿no? Eso es la definición de una figura geométrica. Entonces, aparentemente una figura geométrica es una representación tanto visual como funcional. ¿Eso qué significa? Que una figura geométrica tiene funciones, tiene prestaciones de servicio asociadas. Entonces, estamos en el plano bidimensional, entonces toda figura geométrica tiene que poder permitirte calcular área y calcular perímetro, ¿correcto? Y por lo que nos dice esta definición, ¿cómo se distingue una de otra? Y aquí no te está diciendo cuáles y cuántas son, solamente te está diciendo que puede haber distintos tipos de figuras geométricas dependiendo de cómo esa secuencia de puntos continuas se unen, ¿no es cierto? Si se forman ángulos o si se forman lados, digamos. Y eso me va a determinar de qué tipo de figura estamos hablando en un instante específico, ¿ya? Hay otra definición que es interesante también, que sigue, ¿no?, dentro de esta página y más adelante te dice. Por lo tanto, te dice, una figura geométrica en realidad identifica o trata, dice, de objetos abstractos, dice. Cuando tú estás concibiendo una figura geométrica, aquí en tu cabeza tienes la palabra, el concepto figura geométrica, en realidad no estás pensando en una figura específica, sino más bien estás pensando en que este es un objeto o está haciendo referencia a un conjunto de objetos abstractos, ¿ya? Lo único que tú sabes es que probablemente estén en el plano bidimensional y tienen ciertas funcionalidades y características en general, ¿ya? Entonces, esta representación, fíjense que nosotros manejamos muy bien en el área matemática, es una realidad dentro de los problemas que nosotros vamos a resolver. Hay muchos conceptos que
de por sí, fíjense, no se constituyen en objetos concretos. Por ejemplo, un rectángulo es un objeto concreto, pero una figura es un objeto abstracto. Ya es de muy alto nivel de abstracción o de representación. Y obviamente este concepto representa un concepto de generalización porque generaliza a más de un tipo de figuras geométricas. ¿De acuerdo? Por eso se llama representa, ¿no ve? A objetos abstractos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven estos conceptos así de ese nivel abstracto? Son muy útiles para poder entender de una manera general, sin caer en la especificidad, lo que nos rodea en el mundo, ¿de acuerdo? Nosotros podemos comprender muchas cosas del mundo sin caer en la especificidad. Por ejemplo, a ver, les voy a dar otro ejemplo que tiene el mismo tinte. Cuando nosotros hablamos de animales, por ejemplo, ¿no es cierto? Sabemos que en el mundo hay animales. Y animal, fíjense, el animal representa también a objetos abstractos. ¿Por qué? Porque animal es la nominación que le damos de manera universal y general de muy alto nivel de abstracción a una, pero inmensa cantidad de subtipos de animales específicos. Entonces, cuando hablamos nosotros de animal, estamos probablemente pensando en un conjunto de características tal vez funcionales que todo animal debería tener, ¿correcto? Por ejemplo, todo animal come, por decir algo, ¿ya? Pero luego no me estoy poniendo a pensar en un animal específico. Y ese concepto animal existe dentro de nuestra jerga normal y dentro de nuestro lenguaje natural y nos permite representar un dominio o entender una realidad sin hablar de especialización. Porque se imaginan que cuando ustedes llevaban ciencias naturales en escuela y en colegio, si hubieran tenido que aprender todas las diferencias y todos los animales posibles que existen en el mundo, pues tal vez su vida hubiera sido muy complicada, ¿correcto? Pero lo único que te dicen, bueno, en el mundo te lo dividen, ¿no es cierto? Hay reino animal, vegetal y así. Entonces, en el reino animal incluso te clasifican, ni siquiera te obligan a aprenderte todos los animales que existen en el mundo. Entonces, empiezas a pensar en animales como algo que se diferencia del mundo vegetal, digamos, de los vegetales, qué sé yo. ¿Ya? Pero el animal per se es un concepto de muy alto nivel de abstracción. ¿Ya? Y representa a objetos abstractos, es decir, a objetos que no tienen una forma definida, pero que si nosotros empezamos a pensar en un tipo de animal, entonces podemos darle una forma a este concepto. Ya lo mismo sucede con la figura geométrica, ¿correcto? Entonces, esa clase de conceptos en el mundo real vamos a encontrar muchísimo cuando vayamos a resolver un problema. Otro concepto que es bien general, fíjense, es persona. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que en el mundo hay personas, pero persona es un concepto también bien general, ¿correcto? Es de muy alto nivel de abstracción. Y nosotros sabemos que las personas se pueden subclasificar, pero el concepto persona existe y nos permite probablemente entender algún tipo de realidades. ¿Ya? Para eso sirven entonces estos conceptos. Esta clase de conceptos, al existir en el mundo real, nosotros también deberíamos poderlos representar en nuestro mundo de programación, ¿ya? Y obviamente, al mismo sentido que tiene estos conceptos que representan objetos muy abstractos, lo mismo va a representar en nuestro mundo de programación, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que en el mundo real existen esta clase de objetos abstractos, le llamaremos, ¿ya? O de conceptos que son, entre comillas, universales, le llamaremos, ¿de acuerdo? Animal es un concepto muy universal, figura geométrica también, ¿ya? Y es importante modelarlos, pero también es importante saber modelar
tipos de objetos que son más particulares, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Y cómo es que estos modelos me van a permitir generar nuevo tipo de relaciones dentro de lo que es un modelaje de la orientado a objetos? Y aquí viene a darnos la mano esta propiedad de la programación orientada a objetos que se denomina herencia. Entonces, la herencia te permite modelar tipos de objetos en una jerarquía de modelamiento o de representación. Entonces, tú puedes tener niveles muy abstractos de lo que es un tipo de objeto. Por ejemplo, y es un nivel muy abstracto, son partículas, ¿correcto? De un objeto. Entonces, la partícula vendría a ser el concepto más abstracto de lo que es un tipo de objeto. En cambio, estos, fíjense, vienen a ser tipos de objetos que tienen más especificidad, tienen mayor forma, ¿no? Son ratoncitos de juguete. Y si nosotros tuviéramos, digamos, que poner un tipo de objeto aquí y relacionar con este otro tipo de objeto, probablemente nosotros vamos a encontrar una jerarquía en los modelos que vayamos a definir tratando de representar una realidad, ¿ya? En esta jerarquía de clase, fíjense, ¿qué es, o en este tipo de modelamiento de la herencia? Es bien interesante, ¿no? Los objetos se van usualmente construyendo sobre la base de las características de otro objeto. Entonces, por ejemplo, las partículas son lo mínimo, ¿no es cierto? Sobre estas partículas, si le aumentamos alguna cosa, vamos a tener átomos. Si a estos átomos le aumentamos alguna cosa, nosotros vamos a tener probablemente partes que tienen algún mecanismo, ¿cierto? Y si a estas partes nosotros le aumentamos alguna cosa, vamos a tener partes que tienen mecanismo que se manejan así con reloj. Y si a este le aumentamos cositas, fíjense, vamos a tener un ratoncito de juguete, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, la relación de herencia me permite hacer esto. Nosotros podemos modelar en una clase un conjunto de características bases. Y en otra clase, nosotros podemos utilizar este conjunto de características bases, aumentarle alguna cosa y obtener un nuevo tipo de objeto. ¿De acuerdo? Esa es una de las cualidades interesantes que te permite hacer la herencia. ¿Y cómo es que se puede hacer esto, por ejemplo? ¿No es cierto? A ver, los átomos, para que tengamos átomos aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos heredar las características de las partículas. Entonces, las características de las partículas más alguna cosa que yo le voy a poner aquí, entonces, ¿qué voy a poder obtener? Átomos, ¿de acuerdo? Y a esa cualidad de utilizar esto acá se le denomina herencia. ¿Ya? Entonces, los objetos tienen la capacidad de heredar características esenciales a otros objetos con la finalidad de que esos otros objetos puedan representar a otro tipo de objetos, probablemente con mayor detalle, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces aquí partícula, le aumentamos mayor detalle y vamos a tener átomo. A estos átomos le aumentamos un detalle y vamos a tener otro tipo de objetos. A este tipo de objeto le aumentamos un poquito más de detalle y vamos a tener este tipo de objetos. ¿De acuerdo? Así funciona. Bien, entonces, conceptualmente la herencia básicamente recibe ese nombre porque en programación orientada a objetos, esta propiedad te permite tomar características de una clase para construir otra, ¿ya? Entonces, como en la diapositiva dice, ¿no? El acto de tomar propiedades de otra clase se denomina herencia. Y a eso se le llama voy a heredar, se está heredando propiedades de otra clase, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de dónde estás, una clase se convierte en la que hereda y la otra clase se convierte en la que da de herencia, ¿de acuerdo? Una recibe y la otra otorga, más o menos así sería, ¿de acuerdo? Esa es la herencia.
A esto que nosotros hemos escrito aquí en el dibujito, a eso se denomina jerarquía en los tipos de modelos, ¿ya? Y a este, fíjense, este que tiene mayor detalle en su concepción, ese se llama una abstracción de especialización, ¿ya? Y a medida que vamos perdiendo, fíjense, los detalles son cada vez más básicos, a eso se les denomina abstracciones de generalización. Entonces, las abstracciones de generalización suelen representar conceptos muy universales, muy básicos, ¿de acuerdo? Que probablemente te pueden identificar algún conjunto de cualidades, propiedades o funcionalidades que son también muy universales, como por ejemplo el animal. ¿Qué sabe todo animal? Comer. Ahora, ¿cómo sabe hacer? Ni idea, ¿no es cierto? Ahora va a depender de qué tipo de animal es para definir el cómo come o qué come. Lo mismo sucede con la figura. La figura, fíjense, lo único que vamos a representar en la figura geométrica es que sabes calcular el área y el perímetro. Pero tú sabes cómo toda figura calcula el área y el perímetro, no, porque ese concepto es demasiado abstracto. Entonces, ¿qué vas a necesitar probablemente? Empezar a generar conceptos más especializados, como por ejemplo cuadrado, rectángulo, triángulo. De eso sí ya se podría conseguir el cómo se calcula el área y el perímetro. ¿Ya? Entonces, en terminología orientada a objetos, nosotros hemos aprendido que las clases representan o modelan tipos de objetos del mundo real, ¿correcto? Entonces, este es un tipo de objeto y este es otro tipo de objeto. Todo lo que está acá adentro se constituye en las características que identifican a este tipo de objeto, tanto en propiedades atribuibles como en propiedades de comportamiento. Acá también, ¿ya? En este caso, fíjense, si nosotros quisiéramos relacionar estas dos clases con una relación de herencia, entonces podríamos decir lo siguiente, ¿cierto? Si nosotros queremos construir B sobre la base de A, es decir, B va a ser una extensión de la clase A, sin modificar la clase A, por supuesto, porque si no, no tiene gracia, ¿ya? La clase A se mantiene y todo lo que tiene la clase A me sirve para construir un B, pero este mi B lo voy a construir aumentándole cosas a lo que tiene A, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué estaríamos haciendo? Una herencia. En ese caso, fíjense, si nosotros quisiéramos hacer eso, a esta clase se le conoce con el nombre de superclase, no es superase, y eso ha corregido el corrector automático, se llama superclase. También se le suele decir a esta clase que es una clase de generalización. ¿Eso qué quiere decir? Que este es un nivel de abstracción más elevado, más general, ¿ya? También se le suele llamar la clase base porque se dice que aquí está la base de toda la construcción. Probablemente en este dibujito se ve más ese concepto. Fíjense, esta es la base de toda construcción. Ya, la partícula, fíjense, es la base. Y sobre la partícula vamos a construir el átomo. Y el átomo se constituye en la base para esta otra parte. ¿De acuerdo? Entonces vienen a ser las clases bases. En el caso de acá, esta vendría a ser nuestra clase base y sobre esa clase base nosotros vamos a intentar definir o modelar un otro tipo de objeto que utilicen, ¿no es cierto?, estas cosas, ¿ya? Entonces, estaríamos por decisiones, no sabemos por qué razón, pero se van a dar cuenta que los problemas te llevan a esto. Vamos a decidir que B se define o se construye o se aumenta, digamos, características a todas las que ya tiene A, sin modificar A, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, B que se denomina, B vendría a ser una clase de especialización, pues una clase extendida. ¿En qué entendido? En que mi B va a extender, fíjense, características a la clase A y también a esta se llama la subclase. ¿Cómo se modela
ese relacionamiento en diagramas de clases o en modelo de clases con este símbolo. ¿De acuerdo? Van a tener harto cuidado en distinguir lo que es una flecha y lo que es esta notación. Fíjense, esta notación tiene un triángulo cuyo vértice principal está apuntando, siempre apunta, fíjense, a la clase base o a la clase o a la superclase, a la clase de generalización. Y la base del triángulo está apuntando o está hacia la subclase. Entonces, cuando nosotros veamos un modelo de esta naturaleza, esto se lee. ¿Cómo se lee? Se dice que todo objeto de clase B es un A, ¿de acuerdo? Y al revés, ¿cómo se lee? Que un objeto de clase A puede ser un B. Esa es la forma de relacionar. La interacción, ¿se acuerdan cómo se leía? Cuando nosotros teníamos dos clases que se relacionaban con interacción, la forma de relacionar o de leer la lectura o de leer ese relacionamiento no era de esta manera. Nosotros si teníamos, por ejemplo, dos clases, si tenemos aquí la clase, qué sé yo, C, y tenemos la clase D, ¿correcto? La clase. Entonces, si tenemos esta flecha, hay tres alternativas de lectura de este relacionamiento. Se dice todo C tiene D. Esa es una opción. ¿De acuerdo? La otra es todo C colabora con un D. ¿Correcto? Esa es la otra forma de leer. ¿Ya? Y la otra, la última, es decir, todo C puede tener, no es obligatorio, ¿ya? Puede tener un objeto de clase D, ¿ya? Cuando habíamos hecho nuestro piedra, papel, tijera, ¿qué habíamos dicho? Nuestro juego piedra, papel, tijeras, ¿qué tiene? Tiene jugador, ¿correcto? Eso habíamos dicho. Entonces, nuestro juego piedra, papel, tijera tiene jugador. Y además dice, todo jugador que puede hacer puede generar, fíjense, una jugada. ¿Recuerdan? Así habíamos modelado. Entonces, esto se puede leer tiene, fíjense, todo juego, piedra, papel, tijera tiene jugador. Y todo jugador colabora con una jugada, pero ¿en qué sentido colabora? Genera, ¿correcto? Todo jugador genera objetos de clase jugada. A esto se llama interacción. Esto es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Ahora fíjense, esto no se lee así, ¿no ven? No se dice, todo jugador es un juego piedra, papel, tijera, mal. ¿Correcto? No se lee, toda jugada es un jugador, no, no está bien. Al revés, todo jugador es una jugada, no, tampoco, ¿ya? Todo juego piedra, papel, tijera es un jugador, no, tampoco. ¿Están de acuerdo? Todo jugador puede ser una jugada, no, no sirve esas lecturas. En cambio, fíjense, esta relación me permite leer así, ¿ya? Entonces, si leemos entre comillas, ¿no ve? Desde abajo hacia arriba, entendiendo que este es el arriba y este es el abajo, entonces la relación o la lectura es obligatoria, es categórica, es sin arrepentimiento. Todo objeto de clase B es un A. ¿Ya? Y al revés, ¿cómo se lee? Un A puede ser un B. ¿Entienden eso? Quiero que eso me digan que han entendido de manera clara, por favor, si tienen alguna duda. Bien importante esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo relacionamos los objetos? Los podemos relacionar con interacción, fíjense, o los podemos relacionar con herencia, ¿ya? Este relacionamiento que tenemos aquí identifica un relacionamiento de herencia. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, les voy a decir. Todo zoológico, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene todo zoológico? Animales. ¿Correcto? Animales.
¿cierto? Ahorita fíjense, por la forma en que estoy pensando, y esto les ha salido natural, ¿no ve? Animales, hartos. Entonces, esto para mí puede ser una colectora, ¿correcto? Entonces yo le digo hartos animales. No hay, correcto, son hartos animales. Solo por el nombre de la colectora, fíjense, esta pluralidad me está permitiendo definir que esta es una colectora. ¿Y los animales de qué tipo son cada uno? No hay que darle vueltas. ¿De qué tipo es cada animal? Animal. Fíjense, no hay que ni siquiera hacerse demasiado problema. ¿Ya? Entonces le digo animal. ¿Correcto? Tú dices, ok, dices, ¿no es cierto? Entonces, este es un tipo de objeto. Los zoológicos, fíjense, son tipos de objetos que básicamente, dice, tienen animales que están organizados en una colección que se compromete a tener objetos de clase animal. Entonces tú dices aquí ya, ¿y qué es un animal? Correcto, tiene todo animal. Nosotros sabemos, dice que este tiene animales, ¿cierto? Y la relación sería así. Fíjense, todo zoológico tiene objetos de clase animal, ¿ya? Pero ¿de veras tiene objetos de clase animal? ¿O este concepto hace referencia a un objeto abstracto? Eso, hace referencia a un objeto abstracto, ¿correcto? Entonces me vendré aquí. ¿Ya? Vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? A ver, eso vendría a ser mi zoológico, ¿no ve? Ok, pero como su compañero me decía, esto representa un concepto abstracto, ¿cierto? Completamente abstracto. ¿Ya? Pero nosotros sabemos, fíjense, que dentro de la realidad, en la realidad, este a su vez, ¿qué me denota? Qué barbaridad, esta cosa detesto esto. Pero vamos a hacer. Esto ha generado un 50%. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos acá. ¿Ya? Vamos a decir, por ejemplo, que arriba no puedo escribir. Ok. Esto me va a decir que tenemos animales, pero de veras tenemos animales o tenemos, ahora depende, ¿no ves? Si han conocido un zoológico, usualmente los más atractivos, ¿qué cosas son? León, ¿cierto? Entonces, en los zoológicos vamos a tener un conjunto de animales, ¿ya? Por ejemplo, león, que podemos tener también tigre, ¿ya? Tigre.
Y fíjense, el tigre y el león ya son representaciones de objetos que nos podemos imaginar, ¿cierto, mono? Pero acá, en este instante de tiempo, cuando te dicen, ¿no? A ver, vos pensé en un animal y dices, te quedas así, ¿correcto? Entonces, tu tendencia, dependiendo, ¿no? De qué te gusta, cuando te dicen, a ver, pensé en un animal, probablemente vas a pensar aquí, 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 pero no estás pensando aquí. ¿Por qué? Porque este es un concepto muy abstracto, ¿ya? Entonces, en el zoológico a mí no me conviene, por ejemplo, no me convendría tener algo así, no sería útil esto, fíjense, no me convendría tener, ¿no ve? A ver, el zoológico tiene leones, ¿ya? Y le digo león, objetos de clase león. El zoológico tiene tigres, digo, ¿no es cierto? Y aquí le digo de clase tigre. Ahora, imagínense que tenemos un zoológico tan completo que tiene 100 tipos de animales. Tipos de animales. Y la intención es que esto no es fijo, ¿ya? No es fijo. En el futuro probablemente va a tener 101 animales, tipos de animales, ¿ya? Y probablemente voy a tener, no sé, a ver, acá me voy a conseguir algo bien raro, no tengo la menor idea de qué puede ser raro en el mundo. Hay ni idea, ¿ya? Pero digamos, acá yo tengo objetos de clase mon, ¿cierto? Y así, ¿no ve? Pero esto sería inmanejable, ¿se dan cuenta? Esto es re inmanejable, porque tendría que tener tantas colecciones como tipos de animales tiene este zoológico. Entonces, esta forma de modelar mi mundo no es interesante, no me sirve. Esta es linda, ¿correcto? Y estoy diciendo que mi zoológico tiene animales. Y no me estoy asociando o no me estoy deteniendo solamente en leones o solamente en tigres. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en un concepto que hace referencia a un objeto abstracto, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, en el fondo de los fondos, que el zoológico va a tener leones, tigres, monos, pero todo león es un animal, ¿correcto? Todo tigre es un animal. No es verdad que todo animal tiene león ni al revés. ¿Ya? Todo mono es un animal. Y un animal dentro de este contexto puede ser un león, puede ser un tigre o puede ser un mono. ¿Entienden eso? Esto es sumamente interesante para modelar. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta relación que yo tengo acá, vamos a borrar un ratito esto. Esta relación que yo tengo acá, esta, que estoy encerrando en verde, esta es una relación de interacción, ¿ya? Todo zoológico tiene animales, tiene objetos de clase animal. Esta relación que yo tengo acá, la voy a encerrar en amarillo, esta y esta, fíjense, esa es una relación de herencia o las famosas relaciones eso. ¿Entienden eso? Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento nosotros, ¿qué tipo de relacionamientos hemos estado viendo? Esta parte nomás, ¿no ve? Interacción. Y ahorita, ¿qué estamos introduciendo? Estamos introduciendo este nuevo concepto que es la herencia, que es a su vez una representación o modela un relacionamiento, es entre dos tipos de objetos. Usualmente dos tipos de objetos se relacionan a través de la relación es cuando uno de ellos, fíjense por ejemplo animal, representa a un objeto de mayor nivel de abstracción que el león. El león representa un tipo de objeto
más especializado que el animal. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Ahora, si nosotros quisiéramos, podríamos crear aquí más niveles. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos acá, podríamos crear más niveles dentro de esta especialización. Y podríamos, no sé si ustedes han visto zoológicos muy poderosos, pero dependiendo, ¿no?, de dónde visitas los zoológicos, hay zoológicos que tienen secciones. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, animales que son acuáticos, así le llamaremos. ¿Ya? Tenemos acuáticos, tenemos los animales que son terrestres, de tierra, o tenemos que son los que vuelan, ¿no ve? Podemos tener las aves. Y usualmente las condiciones en las que tú tienes a un terrestre no son las mismas que las que tienes aves, ¿no ve? Estos los pones en jaulas sin techo. En cambio, aquí tú no puedes hacer eso. Ahora, los reptiles no te conviene, por ejemplo, serpientes no te conviene ponerle en jaulas, ¿correcto? Tendría que ser algo más cubierto. Y fíjense, este sigue siendo un concepto abstracto. Cuando te dice, a ver, pensa en un animal acuático, no podemos pensar en un animal acuático así, así. Entonces, probablemente aquí vamos a caer, ¿no es cierto? Ballena. ¿Ya? Probablemente aquí va a haber un delfín. ¿Cierto? En los terrestres, ahora sí, aquí vamos a tener a los leones. ¿Ya? En las aves probablemente vamos a tener a los cóndores. Un cóndor, por ejemplo. Es hermoso el cóndor. ¿Ya? O un águila. Son animales preciosísimos estos animales, ¿no? Los miras así. En directo son impresionantes estos animales. ¿Entienden? Pero fíjense, esta relación que nosotros tenemos acá, esta relación que acabo de escribir aquí, esta es una relación, es un. Todo animal acuático es un animal y toda ballena es un animal acuático, ¿correcto? Pero mi zoológico, ¿qué tiene? Animales. ¿Entendido? Muy interesante herencia. La herencia es una de las propiedades que si se las utilizar, se sabe capitalizar, digamos, este concepto de la herencia, es una de las propiedades más poderosas que existe para modelar las realidades. A ver, ¿qué me dices? No, el símbolo de la herencia es un relacionamiento. Ya ahorita vamos a ver eso para que aparezca, ¿de acuerdo? Pero ahorita conceptualmente eso es la herencia, ¿ya? Muy importante entonces este concepto de herencia, ¿ya? Eso quería explicarles, ¿no es cierto? Entonces, el símbolo que nosotros utilizamos para relacionar dos tipos de objeto con interacción es bien diferente al símbolo que nosotros utilizamos para relacionar dos tipos de objeto con una relación jerárquica. Y esto tiene otra lectura. Todo B es un A y un A puede ser un B. Si lee en doble sentido, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos que todo B es un A, eso quiere decir que todo B hereda, fíjense, o todo B, acá vamos a leer, ¿ya? Todo B tiene atributo 3 y atributo 4 que son propios, particulares y son específicos de todo objeto de clase B, ¿ya? Pero aparte de esos atributos 3 y 4, al ser B un objeto de clase A, resulta que también tiene el atributo y el atributo 1 y atributo 2. Y a eso se llama atributos heredados. Y entonces la clase A le hereda sus características esenciales a la clase B. Eso quiere decir que el objeto se construye sobre las características que tenemos descritas en la clase A. ¿Ya? Y probablemente vamos a aumentar, vamos a extender algunas cosas en esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, estos atributos, el atributo 1 y el atributo 2, resulta que también tiene todo objeto clase B.
Si todo objeto de clase B es un A, quiere decir que estas características también son propias de B. ¿Ya? Así funciona. Y esos se llaman atributos heredados. Vamos a tener harto cuidado. La herencia bajo ningún concepto relaja el encapsulamiento privado. ¿De acuerdo? Eso vamos a entender un poquito más adelante. De la misma manera, fíjense, si solamente miramos la clase B, dice, todo objeto de clase B sabe hacer el método 3. Y este método es propio, es muy particular, solo de objetos de clase B. Pero al ser un B, un A, entonces todo objeto de clase B también sabe hacer el método 1 y el método 2, que son características de comportamiento heredadas de la superclase. ¿Entendido? Por lo tanto, fíjense, todo objeto de clase B tiene atributo 3, atributo 4, atributo 1, atributo 2. Sabe hacer el método 3, el método 1 y el método 2. ¿De acuerdo? Aunque no las escribamos acá. ¿Entendido? A eso se llama. Esas 4 propiedades que están acá se heredan a la clase de especialización o a la subclase. ¿De acuerdo? Ok. Este símbolo, como pregunta Leandro, no se genera automáticamente, a menos que le pongas en cabecera de clase. ¿Ya? La relación de la herencia siempre se demuestra o siempre se escribe desde la subclase a la clase base. ¿Ya? Por ejemplo, aquí si ya es la clase base, más o menos así estaría, ¿no es cierto? Estructuralmente, clase A, atributo 1, atributo 2, el método 1, el método 2. Y la clase B, para decidir que es una clase que extiende a la clase A, entonces se dice clase B es una extendida de la clase A. Y cosas propias de B son atributo 3, atributo 4 y método 3. No, a menos que realmente quieras sobreescribir. Esa es otra característica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una muy buena observación, Alan, porque la herencia es una de las propiedades en la programación orientada a objetos que promueve el reuso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en esta clase nosotros sí hubiéramos definido, ¿no es cierto?, el método de cómo se hace el método 2, método 1, perdón, y aquí hubiéramos definido cómo se hace el método 2, entonces, fíjate, esta clase B, cuando yo tengo un objeto de clase B, a este objetito, después de que lo he construido todo, yo le puedo pedir método 1. ¿De acuerdo? Y aquí no he escrito nada, fíjense, aquí no hay método 1, pero automáticamente puedo usarlo. ¿Por qué? Porque todo B es un A. Entonces podemos reusar lo que está escrito en A en B. Ya eso es reuso. Ahora, si no te gusta cómo está definido este método 1 en la clase base, entonces la clase B tiene toda la potestad de sobreescribir, sobredefinir, redefinir el método que le parezca más adecuado a la clase B. Entonces, la herencia, aparte de permitirte relacionar con las relaciones SUM, te permite reusar, ¿de acuerdo? Probablemente código ya hecho, puedo reusarlo, escribo acá y lo uso acá, no hay problema, ¿ya? Y no tengo que hacer más nada, fíjense, yo le digo b.met1 y debería funcionar. ¿De acuerdo? Eso es una propiedad de la herencia. ¿Ya? Entonces, esta es la forma. Si tú escribes esto, fíjate en el código, si tú le escribes la palabra extends, entonces automáticamente esto se va a generar en tu modelador. Vamos a ver eso ahorita. Entonces nos vendremos acá, veremos, no tengo ahí abierto. Entonces nos vendremos a probar esta teoría aquí, ¿ya?
Vamos a venir a hacer, ¿qué programa me toca hacer? El programa 12. Vamos a abrir aquí. Entonces vamos a tener el programa 12. Borramos mi espacio. Esperamos a que esto cargue. Y así. Vamos a hacer el programa 13. ¿De acuerdo? Solamente para mostrarles cómo funciona. Este es el programa 13 y lo que les decía, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la clase A, ¿ya? Y aquí yo tengo la clase B, ¿correcto? Y nosotros podemos decir, a ver, vamos a abrir el editor y la clase A dice toda clase A que tiene, dice tiene, por ejemplo, un atributo A y le vamos a decir que tiene método 1, M1, eso, ¿ya? Y lo compilamos. Fíjense, no hay problema. Compila. Si yo quiero que salga la relación, una posibilidad es que tú hagas esto, ¿cierto? Yo le digo, vamos a tener, fíjense, vamos a tener la clase A, B, que es una extendida de la clase A. Le digo, y ahí este método, fíjense, B, así le llamaré. ¿De acuerdo? Eso. Entonces compilamos y no me genera errores. Ahora fíjense cómo se ha generado la relación. Ya me acaba de generar esta relación que es muy diferente a la lineecita. ¿Ya? Entonces si yo le agarro new class C, por ejemplo, y acá yo le digo que este va a tener un private C, C, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es crear C igual a new C para poder hacer algo, por ejemplo eso. Compilamos y fíjense que se ha generado la relación de esto es interacción y esto es herencia. ¿Ya? Entonces ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Chin, compila. ¿Han visto? ¿Sí? Ahora, si nosotros construimos un objeto de clase B, le digo ese 1, inspeccionamos. ¿Qué tiene todo B? Fíjate, todo B tiene un B y un A y un C. ¿De acuerdo? Eso tiene todo objeto de clase B. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Y fíjense que mi B solamente tenía B, pero como todo B es un A, todo A que tiene, todo A tiene A y C. ¿Correcto? Y aquí está. ¿Sí? Ahora nos fijamos, ¿qué sabe hacer todo B? Todo B sabe hacer MB, correcto. Todo B sabe hacer MB, ¿cierto? Pero también sabemos que todo B hereda de A y sabe hacer M1, ¿correcto? Este es todo heredero de este A. Entonces, este sabe hacer M1. Entonces, si ejecutamos, este va a cambiar. Fíjense, este debería cambiar. Si ejecutamos el void ese, acaba de cambiar. ¿Correcto? Porque el M1 me daba, me construía un objeto de clase C, pero ¿desde dónde estoy ejecutando? Estoy ejecutando desde un objeto de clase C. ¿Entendido, jóvenes? ¿Ya? Esa es una forma de generar herencia, ¿ya? Por código. La otra, fíjense, compilamos y yo le digo, vamos a tener una nueva clase, que sea la clase D, ¿ya? Y acá, fíjense, yo le voy a jalar la herencia. Le digo, esta. Resulta que D va a heredar de A, ¿ya? Y vamos a ver, este D, básicamente, ¿qué es lo único que queremos que tenga? Bueno, no queremos que tenga nada, ¿ya? Que no haga nada de eso. Se puede, ¿correcto? Entonces, fíjense, cuando yo he hecho clic aquí, no he necesitado escribirle extends, ¿correcto? Eso ya me lo ha puesto el editor. ¿Por qué? Porque yo ya generé esta relación de herencia. Entonces, cuando construimos, por ejemplo, un objeto de clase D, ¿qué es lo que tiene todo D? Todo D tiene A y C, que son atributos heredados. Y todo D, así
comportamiento propio no tiene, pero sí tiene este heredado de A. Si yo le digo ejecuta, fíjense aquí, se ejecuta. ¿Ya? Esta es la famosa relación jerárquica de herencia. ¿Por qué se llama jerárquica? Porque aquí podemos seguir generando, fíjense, nuestro árbol puede ser, o nuestra jerarquía de clases puede ser tanta como nosotros querramos. Le decimos eso, ¿ya? Me vengo aquí a E y fíjense, ya me lo ha generado la palabra de relacionamiento el editor. Aquí ya me lo ha puesto extens B. Entonces, por ejemplo, este E que tenga un atributo E y que sepa hacer, por ejemplo, que sepa hacer public, qué sé yo, void, el método de E, ¿correcto? El método de E. Y básicamente este que va a hacer, lo que va a hacer es, no sé, ponerle en E0 y además va a ejecutar M1, ¿de acuerdo? Va a ejecutar M1 de E. ¿Compilará? Es la pregunta y la respuesta es sí compila. ¿Por qué compila esto? Porque M1 es un atributo heredado, o perdón, es un comportamiento heredado desde la clase A. Entonces tú dices, todo E es un B, pero como B es un A, entonces todo E es un A. Por lo tanto, E sabe hacer todo lo que se supone que sabe hacer A. ¿Correcto? Entonces hacemos eso y construimos, fíjense, un objeto de clase E. Y nosotros vemos cuáles sus atributos de clase E. Dice, todo objeto de clase E tiene su E, tiene un B heredado de B y tiene un A y un C heredado de A. ¿Correcto? ¿Qué sabe hacer este B? Se van a fijar, estos dos va a cambiar. Este y este van a cambiar. Dice, todo E sabe hacer ME, pero ME ¿qué hace? Establece un valor en E, no me acuerdo cuánto establecía, creo que no establece nada, y me llama al método M1, ¿correcto? Le decimos eso y me ha generado. Tienes razón, lo único que he hecho aquí es ponerle en 0, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a cambiar este método que no le ponga en 0, sino más bien que le ponga en 10. Compilamos y vamos a ir acá. Ahora sí, de nuevo. Agarramos esto. Tenemos nuestro objeto y fíjense, este E tiene 4 atributos. Este es propio, este es heredado de este B y estos dos son heredados de este A. Este tiene un método propio que hace que poner en E10 y llamar al proceso M1 que también tiene todo E, ya que es el método heredado de este A. ¿De acuerdo? Eso es herencia. Y entonces la pregunta que tenías, Alan, de cómo se construye esta relación, se puede construir por aquí en BlueJ o se puede construir poniéndole la palabra extend, ¿no es cierto? Siempre aquí quien está la subclase y aquí quien está la superclase, ¿no? Si ustedes observan E dice E es la subclase y la superclase respecto a E, ¿quién es? B. Ahí existe una lectura transitiva de la relación. A esto se denomina jerarquía de clases. Este es un concepto más abstracto, este es un poquito menos abstracto que A, pero es más abstracto que E. Y E es menos abstracto que B y A, ¿correcto? D es menos abstracto que A. Y C nada que ver con la jerarquía, ¿correcto? C es un objeto que se relaciona a través de interacción con objetos de clase A. Eso. ¿De acuerdo? Esa es la manera entonces de generar esta simbología. La puedo generar ya sea por la simbología, lo puedo generar por el código. Sería raro, fíjate, sería raro, porque acá vamos a leer, ¿de acuerdo? A ver, esto vamos a leer. Todo modelo se lee, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se lee de parejas? ¿Ya? Entonces, aquí yo digo, todo A tiene objeto de clase C.
¿Correcto? Es esta relación. ¿Ya? Al revés, todo C es parte de A. ¿Correcto? Estamos leyendo esta relación. ¿Entendido? Ahora, vamos a leer esta. Siempre se lee de a parejas. Esta. ¿Cómo se lee? Todo B es un A. ¿Ya? En este sentido, de abajo arriba. Y al revés, ¿cómo se lee? A puede ser un B. No. Puede ser parte, pero ahorita no es. Ya podríamos, si jalamos, por ejemplo, esta relación, a ver, sí, si jalamos esta relación así, puedes. Ya, pero esa es una relación que nosotros intencionalmente estamos jalando. Pero cuidado, siempre y cuando existe esta relación. Ya, pero esta relación no se lee como puede ser o puede tener. O no se lee como puede tener. ¿De acuerdo? Mantener harto cuidado. Ya, mucho cuidado con eso. Esta relación, ¿cómo se lee? De es un A, categórico. ¿De acuerdo? Y al revés, ¿cómo se lee? A puede ser un D. ¿Correcto? Ya, pero en mi modelo, fíjate, no tengo esta relación, así que la borro. ¿Y esta cómo se leería? Esta que tenemos acá. Esta. ¿Cómo se lee? E es un B, ¿correcto? E es un B categórico, ¿correcto? Y al revés, ¿cómo se lee? B puede ser un B. Fíjense que estas relaciones se leen es un puede ser, ya dependiendo del sentido. Esto no es interacción, esto es herencia. Esto jamás se lee, fíjense, esto que tenemos aquí, este verde, jamás se lee, ¿no? A tiene D. No, mal, muy mal. Correcto, no se lee. Tampoco se lee, ¿no ve? D tiene A, tampoco. Correcto, tampoco se puede decir. A interactúa con D. No, muy mal. Correcto. Esto de aquí arriba sí, se podría leer, fíjense. A interactúa. O sea, si ya tiene C, entonces probablemente va a interactuar con C. ¿Correcto? Eso sí es correcto, porque esta es una relación de interacción. ¿Ya? Ahora, por transitividad, fíjense, por transitividad, acá, ¿qué podemos decir? Esto es por transitividad. Se puede leer esto. Todo E, fíjense, es un A. ¿Correcto? Y un A puede ser un E. ¿Han entendido? Es por la transitividad en la jerarquía. Ya, pero jamás, fíjense, aquí nunca, jamás, esto, ucha, no, terrible, nunca, jamás de los jamases, yo puedo decir que E es un D, ¿correcto? Mal, ¿cierto? Y tampoco puedo decir que D puede ser un E, muy mal,
¿cierto? E tiene C, sí. ¿Por qué? Porque A tiene C. A ver, pero ahorita estamos leyendo solo las relaciones. ¿Se dan cuenta? No estamos leyendo internamente la composición o la delegación de atributos o la herencia de atributos. No estamos leyendo eso. ¿Sí? Entonces, acá, nosotros, ¿qué podemos leer? Bueno, esa sería la relación, ¿no es cierto?, que hemos hecho. Entonces, aquí yo digo, todo A tiene C. Eso ya habíamos dicho. Tiene C. Pero también tiene un atributo A. ¿Correcto? Todo B, fíjense, tiene un atributo B. Y también tiene A y tiene C. Estos dos son heredados. ¿Correcto? Todo E, ¿qué tiene? Todo E tiene E. Pero también tiene B, tiene A y tiene C. Y estos tres, ¿qué cosas son? Heredados. ¿Correcto? Todo D tiene, dice, A y C. Y estos dos, ¿qué cosas son? Heredados. ¿No ven? ¿Correcto? Y eso lo hemos visto acá. Lo hemos visto funcionando, fíjense, en los objetos. ¿Estamos bien? Esa es la relación de herencia, ¿ya? Entonces, la herencia, en términos, si quieren, tal vez más simples para ustedes, es, la relación es un, así se dice también, ¿no? Si tú tienes dos tipos de objetos o dos conceptos y se lee feo, por ejemplo, tiene un, entonces tienes que intentar, es un, si es que la relación se lee interesante así, entonces esa es una relación de herencia, no es interacción, ¿ya? A esta se le conoce como superclase, subclase. A esta se le conoce como superclase, subclase. Entonces, fíjense, una clase puede jugar dos roles, ¿correcto? Puede jugar como sub o superclase. Obviamente va a depender de dónde le miras y cuál es la relación que estás leyendo. ¿Alguna pregunta antes de borrar esta pizarrita? Todo esto que he tachado no va, ¿no ve? No se lee. Van a tener harto cuidado, cuidado que estén haciendo barbaridades. En este caso, Ebert, ¿D puede ser parte de E? No, ¿no es cierto? Esta pregunta que teníamos aquí, la respuesta es no, por este modelo. ¿Ya? Este sí, este sí. ¿Ya? Ok. Obviamente, todo depende de qué es lo que vas a modelar, ¿correcto? De qué es lo que estás queriendo representar. Bien, ese es el concepto de herencia. Y lo que les iba mostrando, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos un objeto de clase B, entonces a este objeto de clase B yo tranquilamente le puedo pedir que haga MET 1, le puedo pedir MET 3, que aunque aquí no tiene MET 1, pero lo tiene de manera heredada. ¿Correcto? Heredado tiene MET 1 y va a compilar y va a ejecutar y lo va a hacer bien. ¿Ya? En este caso, a ver, ¿cómo va a funcionar la ejecución? No hemos visto eso, pero ¿cómo funciona la ejecución? Cuando, por ejemplo, yo le digo esto, cuando yo le pido a un objeto de clase B, ¿ya? Y le envío un mensaje MET1, ¿dónde va a venir a buscar ese MET1? Va a venir a buscar aquí, a la clase B. Si no encuentra MET1 aquí, pero si es que esto ha compilado, quiere decir que en la superclase debe haber ese método. Entonces, A sube aquí arriba. ¿De acuerdo? Y aquí arriba va a encontrar y este va a ejecutar. Ejecuta este. Y lo que te respondo, lo que haga este SAS va a ser la respuesta de B.
Cuando tú le digas B, MET1, entonces este MET3, ¿dónde va a ir a buscar? Va a venir a buscar aquí. Y aquí lo encuentra, entonces aquí se queda y aquí ejecuta y responde. A esta cosa que nosotros estamos viendo en tiempo de ejecución, a eso se llama enlace dinámico, ¿ya? ¿Dónde va a ir a buscar? Siempre, siempre, la primera vez, ¿dónde va a ir a buscar la ejecución de este método? Siempre en la clase del objeto propietario, ¿ya? ¿B de qué clase es? De clase B. Entonces, ¿dónde primero va a intentar buscar este método? Aquí, en este espacio. Si no lo encuentra aquí, entonces va a ir a buscar a la superclase inmediata. Si no lo encuentra aquí, entonces va a ir a buscar a la superclase si es que esta tuviera. Así funciona. A eso se llama enlace dinámico. Para que este enlace dinámico funcione, lo primero que tenemos que hacer nosotros es que esto compile, ¿ya? Entonces, fíjense, esto que nosotros hemos hecho aquí es una instrucción válida y compila, ¿ya? ¿Y por qué compila? Porque en este instante de tiempo lo que hace el compilador es hacer un enlace estático, se llama. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué va a decir? A ver, B va a ser un objeto de clase B. Ok, dice, de esta clase va a ser. Y en el compilador se va a dar cuenta que este B dice que es un objeto de clase A. Listo, eso está anotado, ¿correcto? Entonces tu compilador anota eso. Ok, B es un objeto de clase A. Entonces, cuando venga aquí, ¿no es cierto? Va a decir, le estoy enviando el mensaje MET1 a un objeto de clase B. Me fijo. Y esto es estático, fíjense, va a decir, todo objeto de clase B sabe MET1, pregunta, ¿sabe? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todo B es un A y todo A sabe MET1. Entonces solamente estás revisando, ¿ya? Entonces cuando aquí te dice anotado, ¿no es cierto? Te dice anotado de que B es un A. Entonces aquí en su cabeza, su compilador dice, ah, ya, todo B, entonces, ¿qué tiene? También va a tener MET1 y va a tener MET2. ¿Correcto? Entonces cuando compile dice, ok, sí, check, compilado. ¿De acuerdo? Cuando le diga MET3 es propio de un B, sí, dice, está, pues es propio de un B. No estamos compilando, no estamos ejecutando. A eso se llama enlace estático. Ya, mira, observa y ve si es posible, si tiene o no tiene, ya sea propio o heredado. Y la ejecución y es otra cosa, eso se llama enlace dinámico. ¿De acuerdo? En este caso es muy sencillo, ¿no? Porque nuestro objeto es de clase B. Entonces, ¿dónde va a ir a buscar? Siempre va a ir a buscar a B. Ok, ¿qué es lo interesante o qué te permite tener este concepto de la herencia? ¿Qué ventajas tiene? Lo que habíamos visto, te permite modelar conceptos de nivel muy abstracto, de nivel de generalización, figura, animal, ser vivo, ¿correcto? Persona, cuenta bancaria, ¿ya? Todas esas son conceptos que existen en el mundo real y que se los puede modelar, ¿ya? Modelan o representan objetos abstractos. Ese es uno. La otra que ya habíamos visto es el reuso, ¿correcto? En este proceso, por ejemplo, en este de acá, en este que teníamos por acá, en nuestro BlueJ, por ejemplo, nuestra clase B, cuando nosotros le decíamos, a ver, nos vamos a construir un objeto de clase B, ¿sí? Clase B. Nosotros podemos reusar el método M1. Miren, el BB no tiene propio. ¿Qué podemos hacer? Reusar el método M1 que tiene escrito en A. No estoy volviendo a escribir nada, ¿no ve? Estoy reusando. Y este también reusa, ¿no ve? Puedo utilizar esto o puedo utilizar, fíjate, los métodos de MB. Voy a reusar tal como está. O puedo utilizar los métodos que están en A. Reuso, ¿de acuerdo? Eso se llama reusar.
Esa es una de las ventajas que te provee la herencia, ¿ya? El reuso y la generalidad, la posibilidad de modelar tipos de objetos abstractos. La extensibilidad. Esto les había mostrado con mi ejemplo del zoológico. Por ejemplo, decían, mi zoo, ¿qué tiene? Dice que tiene animales, que son objetos de clase animal. Correcto, aquí decimos que, a ver, la máxima atracción van a ser leones, van a ser tigres, y lo que me decían, ¿no ve? Van a ser monos. Resulta que me han conseguido una cebra, algo muy raro aquí en Bolivia, ¿no ves? Cebra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, lo único que abro es una nueva clase aquí. No modifico esto, no modifico esto. A eso se llama extensibilidad, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, fíjense, sobre la base de las cosas que tiene aquí, por ejemplo, para fines del zoológico, probablemente aquí nos interesa tener cierta información de los animalitos, como por ejemplo, nos interesará tener de estos animales, por ejemplo, como catálogo, ¿no ve? ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Ya? ¿Qué bebe? ¿De acuerdo? Eso es bien importante, saber si es un zoológico, necesitas saber el zoológico. ¿Qué come todo animal? ¿Qué sabe beber todo animal? Por ahí hay animales que no les puedes dar bebidas dulces, qué sé yo, o no les puedes dar leche, por decir, ¿ya? Y hay otros que les puedes dar leche, qué sé yo, ¿cierto? Hay algunos animales que no les puedes dar carne, y hay otros animales que no les puedes dar verdura, ¿entendido? Entonces, fíjense, una cebra me he conseguido y yo no tengo que reescribir esto ni hacer esto. A eso se llama extensibilidad. Sobre la información que tenemos aquí, nosotros vamos a extender la cebra. ¿Ya? Sí, extensibilidad. Y la otra opción es la sobreescritura. Por ejemplo, en el caso de las figuras geométricas, nosotros, ¿qué podemos tener? ¿No es cierto? Nosotros podemos tener, fíjense aquí, la generalidad vendría a ser ¿no ve? El concepto figura. La extensibilidad es que sobre este dato base que tienes de punto, tú puedes extender, fíjate, a un rectángulo. Entonces, ¿qué tiene de base el rectángulo? Ese punto central, pero aparte de ese tiene dos datos que son la base y la altura. ¿Ya? A eso se llama extensibilidad. Sobre la base de esto le estoy aumentando estos dos y ya tengo un rectángulo. ¿Correcto? Eso es. Ahora, si es que por ejemplo, get punto, sabe hacer la figura, está implementado de manera correcta, entonces mi rectángulo no tiene sentido que vuelva a ser get punto. ¿Qué va a hacer? Va a reusar este procedimiento. Pero probablemente aquí la figura, calcular área y calcular el perímetro, va a ser medio raro, ¿no ve? Calcular área, probablemente aquí me diga 0 y calcular el perímetro 0, porque el área de un punto es 0 y el perímetro de un punto es 0. Y el rectángulo, pues no, como ya tiene mayor información, entonces probablemente el rectángulo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sobreescribir o redefinir cómo se calcula el área en un rectángulo. Y a eso se llama sobreescritura. Ya esas son las ventajas. Si algo no te gusta de lo que está en la clase base, no hay problema, te dice sobreescribirlo. ¿Ya? Pero si algo te gusta, como está tal cual está en la clase base, no lo vuelves a escribir, reusarlo. ¿Correcto? Si tú tienes un conjunto de características esenciales que tú consideras que también son propias de ti, y aparte de eso, tú le añades otras, entonces extendete. ¿De acuerdo? Extende a esta y aumentale más cositas acá. ¿Ya? A eso es. Entonces, esas cualidades tiene la herencia. ¿Sí? Entonces, como había dicho aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos extendiendo dos tipos de objetos sobre la base de la figura. Ya le estoy añadiendo, le estoy extendiendo estos datos a la figura. ¿Ve? Eso estoy haciendo. ¿Correcto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sobreescribiendo. El rectángulo
probablemente ya va a saber calcular el área de manera diferente a una figura. Y el círculo también calcula el área diferente a una figura. Y su perímetro también. Y fíjense, ni este calculan igual, su área y su perímetro. Eso se llama sobreescritura, ¿ya? Pero este get punto, fíjense, ese es común. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reusar. ¿Y qué también estoy reusando? El hecho de que toda figura tiene punto. Entonces, aquí yo ya no escribo punto, punto. No, estoy reusando ese conocimiento, ¿ya? A eso se llama reusar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, la generalidad que me permite, misma idea del zoológico, ¿no ve? Yo puedo tener, guay, ya estamos tarde, ¿no? Puedo tener una colección, fíjense, de objetos de generalización. Puedo tener figuras, ¿ya? Y en mi lista, fíjense, yo qué tengo aquí, tengo una colección de datos abstractos, de objetos abstractos. Entonces, donde yo espero figuras, le puedo poner un círculo. Donde yo espero una figura, le puedo poner un rectángulo. Eso es muy, muy poderoso. ¿Entendido? Lo dejaremos aquí. Vamos a continuar el día jueves. He revisado ya sus exámenes. He tratado de ponerles la mayor información de retroalimentación a sus exámenes. Estoy revisando sus prácticas, me falta todavía un poquito de sus BPLs. Mucha gente ha cometido el error de no seguir las instrucciones de escritura en el código, ¿no? El código debería tener una clase llamada robot con R mayúscula. El método tenía que tener un cierto nombre y si no tiene, no va a funcionar ni a balazo la compilación o la ejecución, ¿ya? Y hay algunos que ni siquiera han subido código, obvio, qué cosa les va a validar, y hay otros que ni siquiera compila. El BPL te permite saber si compila o no compila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la práctica número 10 sería el laboratorio 10, creo que era el primero. El 10, sí, creo que era el 10. Ese laboratorio ya está completamente corregido, ¿ya? Si es que algunos no tienen notas porque han cometido errores que no puedo arreglarlos, ya es falta de respeto a las normas, a las reglas del ejercicio. Y estoy en miras de revisar el ejercicio del laboratorio 28. ¿Está bien? Nos vemos el día jueves, jóvenes. Dime, Juan Ingeniero, Carlos. ingeniero, una pregunta. Al momento de estar presentando el examen, lo que es los códigos, justo se cortó lo que es para enviar y me dijo usted que envíe a su correo. Le envié a Todo su correo. está, Juan ¿No? Carlos, todo está. Esto, Todo, está revisado, todo completamente. ya, la nota contempla